Enseguida vamos a analizar precisamente estas amenazas a Europa, la respuesta por parte de los principales líderes europeos y también la reunión de Putin y Trump que al parecer ya baraja algunas sedes, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Eduardo Olier, profesor presidente del Instituto Choisela en España y profesor honorífico del CSCD. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues deseando saber cuál es tu opinión sobre esta guerra comercial desatada por parte de Donald Trump, que lleva meses amenazando y que de momento está cumpliendo. México, Canadá, China y el próximo Europa. ¿Qué te parece estas primeras medidas del presidente de Estados Unidos? Bueno, lo que hay que mirar son los números y la situación de Estados Unidos. Es decir, que ya como bien sabéis, yo veo la geopolítica desde la economía, entonces los suelen ser muy descriptivos de lo que pasa. Hablando empezando por si se quiere, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde están Estados Unidos, Canadá y México, resulta que, bueno, México, las exportaciones de México, en total un 80% aproximadamente van a Estados Unidos. Y si miramos Canadá, estamos hablando del 75%. Es decir, que México y Canadá dependen esencialmente en su comercio exterior de Estados Unidos. Y entonces, por otro lado, si miramos Estados Unidos con sus exportaciones hacia México andan del 15% y aproximadamente es parecido con Canadá. Luego, por lo tanto, el mensaje de Donald Trump lo que quiere es, bueno, volvemos a que quiere proteger Estados Unidos, y proteger la economía de Estados Unidos pasa por, digamos, reducir la dependencia exterior. Entonces, y aumentar, digamos, la capacidad comercial de Estados Unidos. Poco se habla, si se me permite una observación, poco se habla de lo que dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. No lo he oído decir en ningún sitio, entonces a mí me parece que es algo fundamental. Él habla de una economía en Estados Unidos que llama el 333, es decir, y la economía del 333, que es lo que está siguiendo Donald Trump, lo que dice es, bueno, que hay que reducir el déficit al 3%, hay que sostener un crecimiento de la economía de un 3% y fundamentalmente hay que aumentar la capacidad de producción de Estados Unidos con respecto a los hidrocarburos en 3 millones de barriles día. 3 millones de barriles día. Esto le habría supuesto a Estados Unidos, de ser así, en lugar de estar importando petróleo, por así decirlo, de México y de Canadá, esto le habría supuesto un ahorro a Estados Unidos de unos 100.000 millones de dólares. Luego, con esta visión, a mí me demuestra mucho que la política económica de Estados Unidos, sobre todo en esta etapa, la nueva etapa de Donald Trump, se dirija a, bueno, de qué manera somos menos dependientes del exterior. Y por lo tanto ahí entraría Europa y entra China si es un tema que os interesa. Pues sí, te quiero preguntar precisamente por esto, Eduardo, ¿en qué posición se queda Europa, en qué posición se queda China y sobre todo, bueno, pues estas amenazas del presidente de Estados Unidos que están desatando mucha tensión en Europa? Hemos visto esta reunión informal, dicen, de los líderes europeos con reacciones de Macron, de Olaf Scholz. ¿Cómo pueden afectar a Europa estos aranceles que parece que antes o después van a llegar? Bueno, el caso como digo, de Canadá y México son muy dependientes de Estados Unidos, entonces es normal, ellos se enfadan, por decirlo de alguna manera, pero México y Canadá sin Estados Unidos, imagínate que redujera a Estados Unidos las importaciones un 20%, esos dos países entrarían en un problema económico muy serio. Cuando miramos Europa, volvemos a lo mismo, es decir, el déficit comercial de Estados Unidos en global con respecto a Europa en el año pasado estuvo en el entorno de los 200.000 millones de dólares. Fundamentalmente hay países que en esto, digamos, son muy determinantes, como sería Alemania. Es decir, Estados Unidos con Alemania tiene un déficit comercial
en el entorno de los 70.000 millones, y entonces, por lo tanto, bueno, vuelve a lo mismo. La administración Trump dice esto lo que hay que hacer es reducirlo. Reducirlo significa que, bueno, a este respecto, para Europa digamos que es un golpe impresionante. ¿Por qué? Pues porque si por un lado se reduce la dependencia comercial con Estados Unidos en esos 200.000 millones, y si por otro lado Donald Trump lo que dice es, bueno, Europa se tiene que defender a sí misma, eso va a los presupuestos de la OTAN. Y entonces los presupuestos de la OTAN en el entorno del 18% los mantiene Estados Unidos, y Estados Unidos lo que dice, bueno, oiga, paguen ustedes su seguridad, lo cual vuelve a ser un importantísimo golpe a las economías europeas. Luego, estas medidas, digamos, de protección económica que va por los aranceles, para Estados Unidos tienen, digamos, un impacto muy importante en Europa. Y Europa, como un todo unido, no tiene fuerza geopolítica, y de ahí que salga cada país o cada presidente en cada país pues a defender sus intereses. En el caso de China vuelve a ser lo mismo. La balanza comercial de China con Estados Unidos es positiva respecto a China entre los 350.000 y 400.000 millones de dólares, y entonces, claro, pues se vuelve otra vez a la casilla de salida, que fue aquel acuerdo comercial que se firmó el 15 de enero de 2020, antes de la pandemia. Entonces entiendo yo que la nueva administración Trump lo que está diciendo es, bueno, volvamos a sentarnos, porque no, Estados Unidos lo que no quiere es depender de esta manera tan enorme de otras economías, como puede ser la China, como puede ser la europea. Si sumamos los dos, China y Europa, pues estamos hablando de $500 millones, digamos, negativo para Estados Unidos. Luego es una guerra comercial que yo la enmarco en el contexto de lo que denomino hace muchos años la geoeconomía, es decir, que la geopolítica depende más de la economía que de las relaciones internacionales. Por lo tanto, esto es lo que está sucediendo. Yo creo que durante este año 25, pues tanto Europa como los países, digamos, que dependen más de Estados Unidos, no lo vamos a pasar excesivamente bien. Bueno, pues pendientes de qué pasa con Europa, con esta guerra comercial y cómo atañe tanto a la geopolítica como a la economía, como bien estabas diciendo, Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.